James Stewart, un carismático actor que tocó todo tipo de géneros y en todos lo hizo muy bien, destacando su lado humano y sencillo de hombre de la calle. Hoy hablaremos de los westerns que protagonizó, destacando a nuestro criterio siempre los 10 mejores, anécdotas, curiosidades y varias obras maestras, así que no os los podéis perder. ¡Empezamos! James Stewart nació el 20 de mayo de 1908 en Indiana, Pensilvania. Es un icono del cine clásico estadounidense, conocido por su versatilidad y carisma inigualable. Con una carrera que abarcó más de 5 décadas, Stewart se convirtió en uno de los actores más queridos de Hollywood gracias a su estilo natural y accesible. Después de graduarse en la Universidad de Princeton, Stewart comenzó su carrera en Broadway antes de mudarse en Hollywood en la década de 1930. En esos primeros años, Stewart trabó una gran amistad con otro gigante de Hollywood, ni más ni menos que Henry Fonda. Los dos se conocieron mientras trabajaban en Broadway y compartieron un apartamento en Nueva York durante esos primeros y duros años. A pesar de sus diferencias políticas, pues Fonda era, todos conocemos como un liberal, y Stewart era más conservador, mantuvieron una amistad sólida hasta la muerte de Fonda en 1982. El primer gran éxito de James Stewart llegó con Mr. Smith Goes to Washington, Caballero sin Espada, en 1939, dirigida por Frank Capra, donde interpretó a un idealista senador novato. Este papel no solo le valió una nominación al Oscar, sino que también consolidó su imagen de hombre honesto y decente que ya repetiría incontables veces en el cine. James Stewart ganó su único Oscar competitivo al año siguiente por Historia de Filadelfia, de Philadelphia Story, en 1940. Sin embargo, muchos creen que la Academia se lo otorgó como una especie de compensación por no haber ganado el año anterior por su actuación icónica en la ya citada Caballero sin Espada. Stewart siempre pensó que el Oscar era más un reconocimiento a su carrera en general que a su actuación específica en Historia de Filadelfia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stewart sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ascendiendo al rango de coronel. Su servicio fue tan distinguido que terminó la guerra con ni más ni menos que la Cruz de Vuelo Distinguido y la Medalla Aérea, o sea que no fue solamente un paripé su paso por el ejército. Tras la guerra, su carrera despegó aún más con películas como It's a Wonderful Life, que bello vivir, de 1946, otro clásico de Capra, donde dio vida a George Bailey, un hombre común cuyo sacrificio y bondad tocan el corazón de todos. Hay que recordar aquí en este punto una anécdota que ocurrió en el Ritz de Madrid, donde al ser actor Stewart no fue admitido, pero sacó su acreditación como coronel del ejército y entonces sí que le dejaron alojarse en el Ritz, que no admitía a actores. Al margen de esta anécdota, Stewart también destacó en el género del western, que es el que nos interesa, colaborando frecuentemente con el director Anthony Mann en películas como Winchester 73 de 1950, que ya os adelanto, pequeño spoiler, que estará en nuestra lista. En los años 50 y 60 trabajó con Alfred Hitchcock en varios thrillers psicológicos, incluyendo La ventana indiscreta y Vértigo, o sea, seguramente fue uno de los actores fetiches de Hitchcock. Ganador de un Oscar honorífico en 1985 por su contribución al cine. Cabe decir, como anécdota también, que James Stewart medía 1,91, lo cual era inusualmente alto para los estándares de Hollywood de su época, con lo que en muchos rodajes tenían que hacer pequeños trucos para que no destacase demasiado sobre el resto de los actores. O sea, tenían que hacer formas creativas para intentar que pareciera más bajito o el resto de actores más altos que él. Falleció el 2 de julio de 1997, pero sigue vivo, lógicamente, en la memoria de todos nosotros, los amantes del cine, como el hombre que supo encarnar la esencia de la humanidad en la gran pantalla. Así que ahora, sin más dilación, y tras haber hecho un repaso a la trayectoria tan fascinante e interesante, o sea, fijaos con la cantidad de directores que llegó a trabajar, ¿no? O sea, Anthony Mann, Hitchcock, Frank Capra, o sea, es que es un actor icónico que ha trabajado también con los más grandes. Pues vamos a centrarnos para, lógicamente, dentro de la temática de nuestro canal que estamos siguiendo estos últimos meses, en sus westerns. Y para ello hemos seleccionado los que para nosotros son los 10 westerns más interesantes, para nosotros los mejores. Nos hemos saltado un par de ellos, quizás por su toque más cómico, que puede que entren en un top que hagamos de cine western cómico, así que nos hemos centrado en los westerns, digamos, más clásicos,
y esta es nuestra lista de los 10 mejores westerns de James Stewart, ordenados por orden cronológico, ¿vale? Como lo solemos hacer normalmente, en este caso no va de mejor a peor ni nada de eso, sino simplemente en orden cronológico, los 10 mejores westerns de James Stewart. Empezamos. Pues empezamos con el repaso a estos 10 westerns, que ya os digo, es selección propia, según nuestro criterio, y están ordenados de forma cronológica. Así que empezamos con Winchester 73 del año 1950, dirigida por Anthony Mann, y que marca un punto de inflexión en la carrera de Stewart, pues quería romper con su imagen de tipo bueno y algo blandito, con una interpretación más física y dura de lo habitual, algo que consiguió, asombrando al público e incluso al equipo de rodaje con la intensidad y la fuerza de su interpretación. La trama sigue a Lynn McAdam, Stewart, quien participa en una competencia de tiro en Dodge City y se gana un valioso rifle Winchester 73. Sin embargo, su premio es robado por su enemigo, Dutch Henry Brown, interpretado por Stephen McNally, desatando una implacable persecución a través del oeste. El rifle, pieza central de la historia, cambia de manos varias veces, afectando las vidas de diversos personajes, desde indios y bandidos hasta ciudadanos comunes, cada uno con su propia historia y motivaciones. La narrativa aborda temas de justicia, venganza y redención, y destaca la relación entre el hombre y la violencia en un entorno hostil. Cabe destacar, es una anécdota muy interesante e importante para el devenir de la historia del cine, que James Stewart aceptó un salario mucho menor del que le ofrecían inicialmente, o del que él pedía, a cambio de un porcentaje de las ganancias, una práctica muy inusual en la época, de hecho la primera vez que se hacía en el cine sonoro, y que resultó ser muy lucrativa. De los $200.000 que pidió, se estima que terminó ganando casi $1 millón. Además, Winchester 73 marcó el inicio de la colaboración entre Stewart y Mann, quienes realizaron varias películas juntas, redefiniendo el género del western con un enfoque más realista y psicológico. Es también anecdótico porque es muy puntual la aparición de un joven Tony Curtis en un pequeño papel de soldado antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood. Así que en el puesto número 10, pero ya os digo por orden cronológico, no por calidad, pues estaría bastante más alto, este Winchester 73 de Anthony Mann. En el puesto número 2 tenemos Broken Arrow, Flecha Rota, del año 1950, que se rodó antes que Winchester 73, pero se estrenó después, y dirigida por Delmer Daves, director de 310 to Yuma, el último tren a Yuma, y basada en hechos reales, narra la historia del conflicto entre colonos blancos y apaches en el suroeste de Estados Unidos durante la década de 1870. La trama se centra en Tom Jeffords, James Stewart, un explorador y ex soldado de la Unión, quien busca establecer la paz entre los colonos y la tribu apache liderada por Cochise, interpretado por Jeff Chandler. Tras salvar a un joven apache herido, Jeffords es llevado ante Cochise, donde poco a poco gana su confianza y respeto. A través de su valentía y honestidad, Jeffords persuade a Cochise de negociar la paz con los blancos, culminando en el Tratado de Paz de 1872. Sin duda, una de las anécdotas más interesantes de la película es el casting de Jeff Chandler como Cochise, personaje histórico que volvería a interpretar en 2 ocasiones más. Aunque Chandler era de ascendencia judía y no tenía herencia nativa americana, lo cual sería muy mal visto en la actualidad, su interpretación fue tan convincente que le valió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto. Además, Broken Arrow fue una de las primeras películas de Hollywood en retratar a los nativos americanos de manera más respetuosa y matizada, contrastando con los estereotipos predominantes de la época. James Stewart, como comentábamos en la película anterior, conocido sobre todo por su participación en films más urbanos y comedias, se adentró en el género del western con Broken Arrow, demostrando su versatilidad como actor. Su interpretación de Jeffords ayudó a cimentar su carrera en este género, en el que continuaría trabajando en años posteriores, como veremos. Así que en el puesto número 9 está Broken Arrow, Flecha Rota, de 1950. En el número 3 tenemos Bend of the River, Horizontes Lejanos, del año 1952. Dirigida de nuevo por Anthony Mann, la historia sigue a Glynn McClinton, Stewart, un antiguo bandido que busca redimirse ayudando a un grupo de colonos a establecerse en el territorio de Oregón. Acompañado por Emerson Cole, Arthur Kennedy, otro ex delincuente, McClinton guía a los colonos a través de tierras salvajes y peligrosas. Pero una vez llegan a su destino, descubren que su cargamento de suministros ha sido retenido por comerciantes corruptos que buscan lucrarse con los precios inflados debido a la fiebre del oro.
McClinton y Cole emprenden una misión para recuperar los suministros esenciales para la supervivencia de los colonos, enfrentándose a numerosos desafíos y traiciones en el proceso. Recalcar de nuevo la relación profesional entre James Stewart y Anthony Mann. Esta película marcó la segunda colaboración entre ellos, harían 6 películas más juntos, consolidando una fructífera asociación que redefiniría el género western en los años 50. Stewart, que como vimos era conocido principalmente por sus roles en dramas y comedias, encontró en estos western una nueva dimensión de su carrera, interpretando a personajes más complejos y moralmente ambiguos. Lo contrario de lo que le pasó con Anthony Mann, le pasó con su compañero de reparto Rock Hudson, con quien Stewart dijo que no volvería a trabajar e incluso que no volvería a hablar con él, y lo cumplió. Recalcar también la utilización de los impresionantes paisajes naturales de Oregón y Washington, que proporcionaron un escenario auténtico y visualmente impactante, elevando la atmósfera de la película. Bend of the River es recordada no solo por su trama y actuaciones sólidas, sino también por su capacidad de capturar la esencia del paisaje y la lucha por la supervivencia en el salvaje oeste, lejos de los paisajes desérticos habituales, ¿no? Así que en el puesto número 8, Bend of the River o Horizontes Lejanos de 1952. En el número 4 tenemos The Naked Spur, titulada curiosamente en España, como ya veremos, Colorado Jim. Es un clásico western de 1953, dirigido otra vez por Anthony Mann. La historia sigue a Howard Kemp, un cazador de recompensas que persigue a un forajido llamado Ben Vandergroat, interpretado por Robert Ryan, por una recompensa de $5.000. En su misión, Kemp se ve obligado a aliarse con 2 desconocidos, un buscador de oro llamado Jesse Tate y un soldado renegado, Roy Anderson. Juntos capturan a Vandergroat y a su compañera, Lina Patch, interpretada por la fabulosamente bella Janet Leigh, y comienzan un arduo viaje de regreso para cobrar la recompensa. La trama se desarrolla con tensiones crecientes entre los personajes, ya que cada uno tiene sus propios motivos y desconfianzas. Vandergroat aprovecha estas divisiones para intentar escapar, manipulando a sus captores con promesas y engaños. La dinámica entre los personajes añade profundidad y complejidad a la película, destacando los temas de codicia, redención y la lucha interna del protagonista por recuperar su honor y su vida. Destacar, como hemos dicho antes, que el título en España fue Colorado Jim, y que nada tiene que ver con la película, pues ni el personaje de Stewart ni ningún otro se llama así en la versión original, aunque en el doblaje se cambió a Colorado Jim el nombre del protagonista. Uno de esos misterios del doblaje, no sé, quizás para poner un título que llamase la atención, vete a saber, pero vamos, que cambiaron tanto el nombre en el doblaje como el título, utilizando ese mismo nombre al personaje de Stewart, que no se llama así en el original. Durante el rodaje en las montañas rocosas, como otro dato más, las condiciones eran extremadamente difíciles, con temperaturas muy bajas y terrenos accidentados. A pesar de eso, James Stewart, que ya tenía mucha confianza con Anthony Mann, realizó muchas de sus propias escenas de acción, lo que añadió autenticidad a su interpretación. También se dice que Robert Ryan y James Stewart desarrollaron una genuina rivalidad amistosa fuera de cámara, lo que ayudó a intensificar la tensión entre sus personajes en pantalla. En el número 5 tenemos The Far Country, Tierras Lejanas, del año 1959. De nuevo, con Anthony Mann como director, este western sigue la historia de Jeff Webster, un vaquero solitario que junto a su socio Ben Tatum lleva un rebaño de ganado desde Wyoming hasta Alaska en busca de fortuna durante la fiebre de oro de Klondike. A lo largo del viaje, Jeff se enfrenta a la codicia, la corrupción y la traición en un paisaje inhóspito. La trama se complica cuando Jeff llega a la ciudad de Skyway, donde se topa con el corrupto juez Gannon, quien intenta apoderarse de su ganado. Jeff logra burlar a Gannon y continúa hacia Dawson City, donde vende su ganado a un alto precio. En Dawson, Jeff intenta mantenerse al margen de los conflictos locales, pero su naturaleza justa lo lleva a enfrentarse a las injusticias cometidas por Gannon y su pandilla. A destacar la relación entre Jeff y Rhonda Castell, una astuta mujer de negocios que también busca hacerse un nombre en la fiebre de oro. Su interés romántico y su alianza estratégica con Jeff añaden una capa de complejidad a la narrativa, además de un personaje femenino fuerte, alejado del arquetipo habitual del género. Tierras Lejanas es una clásica historia del oeste que combina la aventura, el drama y la lucha moral en el hermoso paisaje de Alaska, que no es tan habitual en el cine del oeste. Así que una muy destacable película esta, Tierras Lejanas de 1954.
Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 6, The Man from Laramie, El hombre de Laramie, de 1955. De nuevo, el imbatible tándem Anthony Mann, James Stewart. La historia, una especie de versión del Rey Lear de Shakespeare, sigue a Will Lockhart, un hombre de Laramie que llega al pequeño pueblo de Coronado para investigar la muerte de su hermano, asesinado por los apaches con rifles comprados ilegalmente. Lockhart se enfrenta a la poderosa familia Bagoman que controla la región. El patriarca, Alec Bagoman, está envejeciendo y ciego, mientras su hijo Dave es un joven impetuoso y violento. La tensión aumenta cuando Lockhart es brutalmente atacado por los hombres de Dave. A lo largo de la película, Lockhart descubre que el responsable del tráfico de armas es Vic Hasbro, el capataz de los Bagoman, quien también ambiciona controlar el imperio familiar. La confrontación final entre Lockhart y Vic es intensa y culmina en un desierto árido donde la justicia finalmente prevalecerá. Durante el rodaje, James Stewart insistió en realizar muchas de sus propias escenas de acción, como ya había hecho anteriormente, demostrando su compromiso con el papel y la unión con el director Anthony Mann. Además, la película destaca por su innovador uso del paisaje, con el director de fotografía Charles Lang capturando impresionantes vistas del suroeste estadounidense, lo que realza la atmósfera del film y le ganó una nominación al Oscar. The Man from Laramie no solo es una historia de venganza y redención, sino también una exploración de la corrupción y el poder en el salvaje oeste. Es, por desgracia, la última colaboración entre Anthony Mann y James Stewart y es considerada una de las mejores en su género y el western favorito de todos los que interpretó Stewart, según sus propias palabras. Así que muy, pero que muy recomendable The Man from Laramie, El hombre de Laramie, de 1955. Como número 7, y como digo, seguimos por orden cronológico, hemos elegido Two Rode Together o Dos cabalgan juntos, de 1961, dirigida por nuestro amadísimo John Ford. La historia sigue a Guthrie McCabe, James Stewart, un marshal corrupto, y al teniente Jim Gary, Richard Widmark, quienes son enviados a negociar la liberación de prisioneros blancos capturados por los comanches. La película explora temas como la moralidad, la redención y el racismo a través de la relación entre McCabe y Gary. McCabe, inicialmente motivado solo por el dinero, muestra una transformación gradual influenciada por el valor y la integridad de Gary. A medida que se adentran en territorio comanche, ambos personajes enfrentan peligros físicos y dilemas éticos. Durante el rodaje fue la relación profesional entre Ford y Stewart, que fue exclusivamente profesional, vamos. Aunque Ford era conocido por su dureza con los actores, Stewart, con su experiencia y reputación, logró mantener una postura firme, lo que llevó a un respeto mutuo. Además, tanto el director como ambos protagonistas tenían problemas auditivos, lo que obligaba a repeticiones continuas, pero también favoreció momentos de pura improvisación muy logrados. Otra anécdota, esta un poco desagradable, involucra a Linda Crystal, quien interpretaba a Elena, una mujer mestiza. Durante una escena emocional, Crystal tuvo dificultades para llorar y Ford, conocido no precisamente por sus maneras amables, supuestamente lanzó un vaso de agua a la actriz para provocarle lágrimas reales, lo que generó una gran tensión en el set. No sabemos si esta anécdota es apócrifa, pero sin duda le pega a Ford. Two Rode Together no alcanzó el estatus de las obras más renombradas de Ford, pero ofrece una visión interesante de los personajes del viejo oeste y la dinámica humana en situaciones extremas, subrayando la habilidad de Ford para mezclar acción y profundos conflictos morales. Se considera una especie de borrador de Centauros del Desierto, y aunque Ford la definió como un pedazo de basura, en fin, ya sabemos cómo era Ford, la interpretación de Stewart, quizás lo más cercano a un villano que llegó a interpretar, la hace merecedora de estar en esta lista. Y en el número 8 tenemos a El hombre que mató a Liberty Balance, The Man Who Shot Liberty Balance, de 1962, de la que ya hablamos en nuestro especial sobre John Wayne, que he dejado por aquí, y tenemos de nuevo a John Ford como director, pero ahora con un clásico indiscutible. La película narra la historia de Ramson Stoddard, James Stewart, un abogado idealista que llega al pueblo de Simbone con la intención de establecer la justicia en una región dominada por la ley del más fuerte. Pronto se enfrentará a Liberty Balance, Lee Marvin, un despiadado pistolero que aterroriza a los habitantes. Stoddard, decidido a acabar con la tiranía de Balance, recibe la ayuda de Tom Doniphan, John Wayne, un vaquero rudo pero honorable. La confrontación culmina en un duelo en el que Stoddard aparentemente mata a Balance, convirtiéndose en un héroe local.
Este acto catapulta su carrera política, llevándolo eventualmente al Senado. Sin embargo, la verdad detrás de la leyenda es más compleja. Años después se revela que quien realmente mató a Balance disparando desde las sombras para proteger a Stoddard fue Doniphan, el personaje de John Wayne. Este sacrificio altruista permite que la justicia prevalezca aun a costa del anonimato de Doniphan. Entre las anécdotas del rodaje destaca la tensión entre Ford y sus actores. Ford solía ser duro y exigente, especialmente con Wayne. Sin embargo, esta rigurosidad contribuyó a las actuaciones memorables del elenco. Además, la decisión de filmar en blanco y negro fue deliberada, buscando resaltar el tono moral y el contraste entre los personajes. La película no solo es un western icónico, sino también una reflexión sobre la construcción de leyendas, la naturaleza de la justicia y también las fake news tan de actualidad actualmente. Así que nada, una obra maestra está El hombre que mató a Liberty Balance. Y en el puesto número 9, How the West Was Won, o La conquista de Oeste, de 1962. Pese a ser un film coral en el que James Stewart no es el personaje protagonista, porque ese protagonismo rota a lo largo de la película, creemos que merece estar en la lista porque es una película épica que narra la expansión hacia el oeste de Estados Unidos a través de las vivencias de 4 generaciones de la familia Prescott. La trama abarca desde 1839 hasta la década de 1880, cubriendo eventos históricos como la fiebre del oro, la guerra civil y la construcción del ferrocarril. La historia comienza con Zebulon Prescott, Carmyle Malden y su familia que deciden dejar su hogar en Nueva York para buscar fortuna en el oeste. Durante el viaje en barco por el río Erie, enfrentan peligros que marcan el comienzo de su dura travesía. Uno de los momentos más memorables es precisamente cuando Linus Rawlins, interpretado por James Stewart, un cazador de pieles, rescata a Ed Prescott de un ataque de ladrones, lo que finalmente los lleva al matrimonio. A partir de entonces, James Stewart se convierte en el patriarca de la familia y es un elemento central hasta el final de la película. Por seguir con la trama, años después, el hijo de Linus y Ed, Zeb Rawlins, interpretado por Josh Pepper, ya sabéis, Aníbal Smith en el equipo A, se convierte en soldado durante la guerra civil, enfrentándose a las dificultades y horrores del conflicto. Tras la guerra, Zeb se involucra en la construcción del ferrocarril, encontrándose con personajes icónicos como Jethro Stewart, interpretado por Henry Fonda, un hombre que representa el espíritu aventurero del oeste. La película, dirigida por 3 grandes del cine, Henry Hathaway, John Ford y Josh Marshall, ahí es nada, destaca por sus impresionantes escenas filmadas en Cinerama, una tecnología revolucionaria para la época, pero que se usó poco, pues dado su coste y la necesidad de cines especiales. Y está rodada por 3 cámaras sincronizadas, lo que presentó múltiples desafíos técnicos durante el rodaje y, como os digo, hizo que no se rodasen demasiadas películas en este formato. En su elenco estelar, aparte de James Stewart, como hemos dicho, hay que contar también con John Wayne y con Gregory Peck. No es solo una obra maestra del cine, sino también una rica crónica visual de la expansión estadounidense y los desafíos de quienes se aventuran en lo desconocido. Se le tacha mucho de ser partidista, porque obviamente solamente vemos el lado, digamos, de los blancos, pero aún así es una joya del género del oeste y la interpretación de James Stewart está francamente bien. Y para concluir, una película en la que James Stewart tiene un rol secundario, pero nos parece un broche de oro magistral para su carrera. Fue el último western que interpretó, descontando cuando puso la voz a Fievel va al oeste, y tiene muchas resonancias a muchos niveles. Es una película de la que ya hemos hablado, y es El último pistolero, de 1976, dirigida por Don Siegel, y la historia, como vimos en el vídeo dedicado a John Wayne y también en el vídeo dedicado a novelas que inspiraron grandes películas y que os recomendamos fervientemente porque os lo estáis perdiendo muchos y vale muchísimo la pena, nos cuenta la historia de un viejo pistolero, J.B. Brooks, interpretado por John Wayne, que tras ser diagnosticado de cáncer terminal decide pasar sus últimos días en la ciudad de Carson City. El reparto incluye a Lauren Bacall, Ron Howard y James Stewart. Stewart, quien interpreta al Dr. Hostetter, tiene un papel crucial en la trama. Su personaje es el médico que le informa a Brooks sobre su enfermedad terminal. La interacción entre Wayne y Stewart en estas escenas es particularmente memorable, mostrando una conexión profunda y una comprensión mutua entre sus personajes. La actuación de Stewart aporta una mezcla de calidez y gravedad, reflejando la experiencia y sabiduría de su personaje. Hay que tener en cuenta que los protagonistas, los 2 actores, tenían problemas importantes de oído,
y entonces a veces no estaban sincronizados a la hora de soltar sus diálogos. El director se enfadó con ellos y, como siempre, el concordante John Wayne dijo, pues haber elegido otros actores. Pero bueno, la verdad que las escenas funcionan muy bien. Se nota que hay sincronía entre los dos actores y es interesante reflejar que fue la última colaboración entre John Wayne y James Stewart, ya que La última bala fue la última película de John Wayne antes de su muerte. Fue la última western de James Stewart, como ya digo, quitando la vez que puso la voz a un sheriff anciano en Fievel va al oeste. Y aunque se comenta, y nosotros mismos hemos comentado, que Wayne, al igual que el personaje, también está luchando contra el cáncer, precisamente en este momento se daba por superado el cáncer que había sufrido, aunque luego tuvo una recaída y finalmente falleció. Una película memorable por lo que significa del final de una era. Hay que recordar que la peli es de 1976, un momento en que ya el western iba por otros derroteros y que ya las estrellas de los western clásicos pues ya estaban desapareciendo. Así que este número 10 va para esta gran despedida de James Stewart del cine del oeste y de otra gran estrella como fue John Wayne. Así que nada, hasta aquí esta lista, que esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna más que añadir, pues como siempre, a la caja de comentarios. Y hasta aquí nuestra lista de los 10 mejores westerns de James Stewart. Esperamos vuestros comentarios, a ver qué os parece, si nos ha faltado alguno, nos ha sobrado alguno. Como he dicho al principio, nos hemos saltado algunos de los que entran quizás más en la vertiente cómica del western para meterlos en una futura lista, que si os interesa pues anotadlo también en comentarios. Y esperamos vuestros apuntes en la caja de comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, dar suscribiros si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, y también, si os apetece, pues convertiros en seguidores del canal con las extras que ya siempre anunciamos y que hemos anunciado a mitad de vídeo, solo desde 0,99 céntimos de euro al mes. También hemos incluido merchandising de la página con camisetas, tazas y demás con nuestro precioso logo, por si os apetece luciros como oyentes, videntes, espectadores de nuestro canal. Así que nada más, como siempre, un saludo de todo el equipo de Placeres Culpables y hasta la vista. Mi corazón, te quiero.